Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast Hey Festival 2025, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos al podcast 2025, la edición especial del podcast del Hay Festival en español, en la que celebramos el 20º aniversario de nuestro festival en Cartagena de Indias. Yo soy Catalina Gómez Ángel. Y yo, Gabriela García. Para celebrar este momento único para nosotros, le pedimos a nuestros seguidores que enviaran las preguntas que consideraban eran claves para entender el mundo en que vivimos. Después de un largo ejercicio, nuestro equipo ha seleccionado las 20 preguntas más significativas y para responderlas reunimos a algunos de las mentes más brillantes y más expertas en cada tema, que participaron en la más reciente edición del Festival de Cartagena en enero de 2025. Empecemos y bienvenido Ricardo a este podcast. Muchas gracias. Ricardo Silva es escritor, crítico de cine y columnista, especialmente del periódico El Tiempo de Bogotá. En 2019 ganó el 5º Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su novela Cómo perderla todo y ha publicado múltiples libros de ficción, no ficción, poesía, literatura infantil. Así que bienvenido Ricardo a este podcast y vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué valor tiene la ficción para la sociedad? Bueno, pues es un valor fundamental. Lo que pasa es que en un primer momento ha habido incluso la tendencia de creer que es un lujo y de creer que sirve a unos pocos elegidos, a unos privilegiados, a una especie de élite y de expertos que dominan una lengua superior, pero realmente la ficción lo que es una muleta o un bastón o un modo de digerir la realidad. Ficción pues significa fingir y es recrear lo que nos pasa para hacerlo comprensible emocionalmente, que no es poco, es una función terapéutica. Muchos de sus libros están basados en hechos reales que convierte luego en ficción. ¿Por qué escribirlos en ficción y no ficción? Porque se vuelven comprensibles emocionalmente, porque cuando uno lee libros de memoria histórica son fundamentales, o cuando uno lee artículos de prensa son pues estremecedores. Pienso artículos de prensa sobre la guerra, por ejemplo, o informes sobre masacres, o informes de la Comisión de la Verdad. Todo esto es fundamental y es escalofriante, pero es muy difícil comprender una realidad si no interviene la ficción. Si, por ejemplo, en la historia del asesinato de un líder social, uno no va más allá y ve el duelo. El papel de la ficción realmente es la investigación sobre lo que viene después de las tragedias, lo que queda después de las tragedias. La ficción empieza a mostrarnos, por ejemplo, que el hombre asesinado dejó el café en la mitad, en la taza, que como prueba el performance que hace Luz Marina, la madre de Suacha, con la ropa que dejó su hijo en el armario. Eso es mucho más contundente que la noticia de esa muerte. Ella va camisa por camisa de lo que dejó en la cama y eso es lo que es ficción, esa revisión desde todos los ángulos del asunto hasta que uno entiende la gravedad de la noticia, la gravedad del hecho, la gravedad de que se le hayan llevado el hijo a ella o que hayan matado a un hombre en la puerta de su casa enfrente de sus hijos. La noticia, repito, es estremecedora, pero hasta ahí llega uno. Si uno ya en una novela, por ejemplo, revisa esa casa, revisa qué hicieron con ese cadáver, uno nunca en un artículo de prensa se entera de qué pasó con el cadáver, quién lo llevó, quién lo cargó, cómo hicieron los hijos, si los hijos participaron en llevar el ataúd. Todo eso, esa revisión a fondo es pues el ritmo que tiene la ficción, el privilegio que tiene la ficción por no estar obligado a hacer simplemente un recuento de hechos.
¿Le ha pasado en algún momento, Ricardo, que empieza a escribir algo en no ficción y se tiene que cambiar a la ficción o al revés? Me pasa, y quizás no sé qué tan permitido sea o si estoy cometiendo un error o qué, pero sí siento que es posible el vaivén, como empezar en no ficción y pasar a ficción y regresar a la no ficción, porque la lengua, y creo que va a sonar a Cantinflas ya en este punto, la lengua en general es la ficción, es decir, lo que uno está es recreando lo que pasó y puede ir de contar lo que pasó a fondo, que ya implica imaginar un poco, a suponer, a hacer conjeturas, a incluso vaticinar, es decir, a meterse en el terreno de lo invisible con la ficción. O sea, yo creo que uno tiene que perderle el miedo a ir y venir de relatar los hechos a imaginar lo que pasaba, por ejemplo, por dentro de los personajes. Perdón, y ya termino con este tema, pero es que hay algo interesante, porque incluso cuando escribimos reportajes y tenemos notas apuntadas, de todas maneras hay algo de ficción en todo esto, en nuestra reconstrucción mental o lo que nosotros hemos apuntado que nos interesa, que no siempre es realmente lo que pasa. Totalmente, y es en ese punto en el que uno tiene que acordarse de que hacer ficción no es mentir. Esa es la diferencia de fondo. Porque un abogado también recrea los hechos, los presenta de tal modo de que sea convincente y no está mintiendo, sino que está dominando la historia y creando efectos en los demás. El reportaje también busca afectar a quien está leyendo y para eso hay que rebarajar no lo que pasó, sino la manera como se cuenta. Y eso es ficción, no es mentira, repito, no es estar falseando los hechos, sino es estar presentándolos de tal modo que sean efectivos, de que se entiendan, ojalá, pero yo creo que ahí entra la ficción, ojalá emocionalmente. De verdad, muy, muy, muy interesante todo lo que está mencionando. Quisiera volver un poquito a los temas que hablaba sobre que la ficción habla de la realidad, aparentemente, porque lo que se vive es también lo que se escribe. Y está muy relacionado con la siguiente pregunta sobre qué papel juega el arte y la literatura en la construcción de una sociedad más pacífica, empática y consciente de sus desafíos, teniendo en cuenta justamente que no está tan alejada de la realidad. Pues justamente creo yo que ese es el servicio que presta la literatura. A mí me gusta pensar que la persona que escribe cuentos o novelas o poemas es más cercana de lo que uno cree a, por ejemplo, alguien que hace zapatos o hace, no sé, ropa o se inventa relojes. Hay algo de servicio que era muy comprensible, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando la gente salía a las calles de esas ciudades pequeñas e iba al zapatero, pero luego se encontraba al escritor por el camino. Esas ciudades, por ejemplo, esa Bogotá del siglo XIX, pues tenía a Rafael Pombo por ahí, a Julio Flores y a José Asunción Silva, y si alguien quería pues una exploración humorística del misterio, le pedía a Silva que le recitara su poema en la esquina, no sé, de la 11 con Quinta hoy en día, o a Rafael Pombo, juegos de palabras, él estaba allí, o a Julio Flores, que era el desgarrado y el que sufría pues por todo, también se podía acudir a él, y esa gente recitaba en la calle, esa gente le decía, mire, mi último poema es este. Había como una presencia de ese servicio en el mismo nivel que, repito, el zapatero o el tendero o el que tuviera cualquier, no sé, la persona que tuviera la peluquería. Y yo creo que ese servicio, pues claro, se va difuminando y se empieza a pensar en los escritores como gente que está pues en un lugar por allá apuntándole a la trascendencia, y a mí me gusta más recordar eso y pensar que el servicio es el que hemos estado hablando, que es
ayudar a digerir el mundo, ayudar a articular las voces que uno tiene por dentro. Usualmente lo que le pasa a uno con los libros que le gustan o los textos que le gustan es que hablan por uno o piensan por uno o sospechan por uno. Unas cosas que uno tenía medio revueltas se las aclara, de tal modo que uno, mientras lee, va pensando: esto yo lo había pensado, esto yo lo había sentido, esto yo lo había sospechado. Esa articulación por dentro, esa comprensión del mundo, eso es, pues, como es medio invisible, parece que fuera más importante que hacer una mesa, pero no es más importante, pero es tan importante como hacer una mesa. Es un servicio que se presta. Se me ocurre algo en este momento, y es realmente mucha gente, la mayoría o mucha gente, no cree ya en los periodistas, o sea, desconfía de entrada de los periodistas. ¿Desconfía de los escritores? ¿Usted cree que son los escritores los que pueden llevar de cierta manera más a la población a pensar o que ellos pueden confiar más en ustedes que en nosotros los periodistas? Pues yo no me he sentido periodista porque me da vergüenza, es decir, porque me parece que los periodistas son escritores muy valientes y yo no me siento para nada valiente. Es decir, yo he escrito periodismo en el estudio y he sido un opinador más que otra cosa, o de películas o de lo que está pasando en el mundo. Entonces nunca me atreví a ser periodista, porque periodista es Catalina Gómez, mejor dicho. Yo no me siento periodista y me gusta que no haya jerarquías. Me gusta que uno pueda ser escritor de películas o de canciones o de periodismo, y que todo eso sea ser escritor, de tal modo que quizás estoy diciendo que podrían desconfiar de todos al mismo tiempo. Yo lo que creo que pasa es que hay tantas manadas virtuales hoy en día, tantas bandas y tantas furias, tantas tendencias, que la gente empieza a casarse como con sus propios periodistas, con los que cree que le van a decir la verdad, y es un poco, obviamente, riesgoso, pero creo que es justamente el momento para ser el viejo de la sociedad. Es decir, es el momento para que los escritores y los periodistas sean los que llegan tarde, para que sean no los que dan las primicias porque es imposible ganarle a Twitter, sino la gente que cuenta la historia completa. Y es un riesgo porque es impopular ser alguien que cuenta tarde las cosas y que las cuenta lento y las cuenta para la gente que quiere pasarse, por ejemplo, un mes leyendo un libro. Es impopular, pero yo creo que es un servicio, es una cultura de la terapia, de ir despacio, de comprender las cosas, de sumarle al mundo más reflexión que reacción. Entonces, creo que más que buscar que vuelvan a confiar en uno, que parece que es difícil, porque cada quien se hace la idea que quiere y es difícil ir uno por uno diciéndoles a los demás: yo sí estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, en el caso de un periodista, creo que hay que jugárselas por hacer bien el trabajo y confiar en algo que es serio y lento y que va en contravía un poco del vértigo que es esta época. Bueno, se nos acaban estos 12 minutos. Ricardo Silva, muchísimas gracias por estar con este podcast de una edición especial del High Festival en español. Imaginamos otro mundo. No, pues muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Una producción de Ojo por Ojo Multimedia. Hey Festival 2025. Un espacio para que imaginemos otro mundo.